¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. En esta ocasión vamos a comparar estas dos harinas para hacer hotcakes, la harina de la marca Chokis y la Betty Crocker. Ambas presentan una opción interesante ya que contienen chispas sabor chocolate, pero ¿de verdad creen que se verán así de chocolatosos como su imagen? ¿Creen que cumplirá con el contenido neto que declara? Pues eso, vamos a checarlo. Y entonces íbamos por el supermercado cuando se nos ocurrió la idea de comparar estas dos harinas. Primero encontramos la harina Betty Crocker rebajada de 56 pesos a 45 pesos y la harina Chokis de 55 pesos a 38.03. Esto significó un descuento de 19.6% en la harina Betty Crocker y un descuento de 30.9% en la harina Chokis, cosa que nuestro bolsillo agradeció muchísimo. Ya ves, Bibi, esas sí son ofertas. Como podemos observar, ambas harinas son de 500 gramos, entonces sus precios son comparables directamente, siendo la harina Chokis con su precio original más barata con una diferencia de $1. Y si consideramos los descuentos, la harina Chokis sigue siendo la mejor opción. Entonces, el punto en este rubro se lo otorgaremos a la harina Chokis. Pasemos ahora con la verificación del contenido neto. Vamos a verificar primero el contenido neto de la harina Chokis, para la cual procedemos a vaciar la harina en un recipiente y pesarla en la báscula. Como podemos observar, se pierde un poco de harina al hacer el vaciado y también debemos considerar la harina que se queda adherida al empaque. En este caso obtenemos un peso de 499.4 gramos. En el caso de la harina Betty Crocker ocurre algo similar, se pierde un poco de harina al hacer el vaciado y debemos considerar la harina pegada en el empaque. Al final llegamos exactamente al mismo resultado que con la harina Chokis, 499.4 gramos. Podemos concluir que cumplían con el contenido neto, considerando la pérdida que tuvimos. Es por ello que vamos a otorgarles el punto de cumplimiento a cada marca en este rubro. Ahora pasemos a determinar cuál de las dos harinas tiene más chispa. Para la determinación de las chispas de chocolate, vamos a basarnos en lo que los fabricantes nos dicen. Si revisamos la lista de ingredientes de la harina Chokis, encontraremos que declara tener un 13% de chispa sabor a chocolate y en el caso del empaque de Betty Crocker declara tener un 8% de deliciosas chispas. Eso vamos a checarlo. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Y entonces para realizar esto, comenzamos a cernir la harina con un colador. Empezamos con la harina Chokis. La cernimos y en este caso obtenemos 69.3 gramos de estas chispas y la regresamos a la harina original para después hacer la preparación de los hotcakes. Proseguimos con la harina Betty Crocker y en este caso después de cernirla encontramos 36.7 gramos de estas chispas. Y ahora para conocer estos datos en porcentaje simplemente hacemos una regla de 3, recuerden sus matemáticas básicas. Y podremos descubrir que los 69.3 gramos de chispas encontrados en la harina Chokis corresponden a un porcentaje total de 13.9%. Esto es comparado con el que declara en el empaque 0.9% más de chispas. En comparación, los hotcakes de Betty Crocker ofrecieron 36.7 gramos de chispas, lo cual significa que tienen 7.3% de estas chispas comparado con el 8% que declara en su empaque. Entonces, el punto en este rubro se lo vamos a otorgar a la harina Chokis. Hasta este punto del video podemos observar que la harina Chokis es mejor en cuanto a precio y porcentaje de chispas, empatando con su competencia en el contenido neto declarado. Pero sigamos comparando las siguientes categorías. Procedemos ahora a determinar el rendimiento de estas harinas, para lo cual es necesario que sigamos las instrucciones del fabricante, así como las cantidades mencionadas en el empaque. Ya sé que me van a decir, no, es que ponle agua mineral.
es que utiliza la mezcla fría, utiliza tal cosa, bla, 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 bla. En este caso necesitamos apegarnos a lo que dice el fabricante para hacer esta comparación. Lo que vamos a hacer es ver cuántos gramos totales de mezcla resultan de cada preparación y compararlos al final con los gramos de hotcakes obtenidos para obtener el grado de transformación de la mezcla en hotcakes útiles. Como podemos observar en la báscula, se obtuvieron 434.6 gramos de mezcla con la harina Chokis que se transformaron en 374.5 gramos de hotcakes, lo cual implica un porcentaje de transformación de 86.2%. Para el caso de la harina Betty Crocker, obtuvimos 402.1 gramos de mezcla y se convirtieron en 331.1 gramos de hotcakes, lo cual implica un grado de transformación de la mezcla de 82.34%. Esto implica una diferencia de 3.9%, es decir, obtenemos un mejor rendimiento de transformación de la harina Chokis. El siguiente punto a evaluar es la esponjosidad. En este caso, colocamos las 4 piezas que salieron de cada uno y procedemos a medirlas. Como podemos observar en la fotografía, los hotcakes de Chokis alcanzaron una altura de 2.9 centímetros, mientras que los hotcakes de Betty Crocker alcanzaron 4.1 centímetros de altura, lo cual se relaciona directamente con la esponjosidad y además es evidente en la fotografía. En este caso, le daremos el punto de esponjosidad a Betty Crocker. El siguiente punto a evaluar es subjetivo, ya que se refiere a la apariencia de las chispas en el producto final. En estas fotos podemos apreciar que, al menos para mi gusto, las chispas de Chokis se ven ligeramente más grandes que comparadas con las Betty Crocker. Como les repito, este es un punto meramente personal. Ustedes pueden o no estar de acuerdo. Dejen en los comentarios cuál tiene mejor aspecto para ustedes. En este caso, el punto se lo otorgaré a los hotcakes Chokis. El siguiente punto tiene que ver con el contenido de sodio de estos hotcakes. El empaque declara que por 100 gramos de harina Chokis contiene 483 miligramos de sodio, mientras que para la harina Betty, en los mismos 100 gramos, tenemos 370 miligramos de sodio, lo cual significa que la harina Chokis tiene un 23.4% más de sodio que su competencia. Entonces, el punto en este rubro es para la harina Betty Crocker. Nos encontramos ya en la recta final de esta comparativa. En el siguiente rubro, vamos a evaluar la energía que nos aportan estos hotcakes por cada 100 gramos. El empaque de Chokis declara 191 kilocalorías, mientras que el empaque de Betty declara 180 kilocalorías. Es decir, que en conclusión, los hotcakes Chokis aportan 5.8% más kilocalorías que su competencia. Nuevamente, el punto es para la harina Betty Crocker. En el siguiente rubro, evaluaremos la apariencia de los empaques. En este caso tenemos el empaque de harina Chokis, que personalmente es mi favorito. Creo que el tono azul combina muy bien con el tono rojo. Solo me parece que la imagen de los hotcakes, como toda buena publicidad, es bastante engañosa. Se ven demasiado esponjosos para lo que en realidad fueron. Dejando eso de lado, pues creo que la caja es bastante atractiva. Ahora, viendo el empaque de Betty Crocker, podemos ver que este es directamente el empaque primario que contiene la harina. Un punto a favor es que los hotcakes que presenta en su imagen lucen mucho más realistas que los presentados en la caja de harina Chokis. Creo que el punto en este rubro se lo voy a dar al empaque de Chokis. Les recuerdo que este punto es meramente subjetivo y que ustedes pueden o no estar de acuerdo. Ahora viene uno de los rubros más importantes, que se relaciona con el sabor de los mismos. En este caso, al probar los hotcakes de Chokis, yo noto unas notas bastante saladas que tiene sentido al ver la declaración de sodio que hace en el empaque y no les percibo un sabor definido, simplemente sabe dulce en plano
con salado y ya. Mientras que por otra parte, los hotcakes de Betty Crocker tienen un olor a vainilla y un sabor a vainilla también bastante agradables y son muy esponjosos. Yo creo que me quedo con Betty Crocker en este rubro. Llegamos al fin de esta comparación. En la siguiente tabla podemos apreciar que ambos cumplieron con el contenido neto, pero la harina Chokis fue mejor en cuanto a costo, las chispas que contiene, el rendimiento, la apariencia de las chispas en el producto final, así como en la presentación de su empaque. Por otro lado, la harina Betty Crocker resultó mejor en esponjosidad, en menos sodio, menos energía por 100 gramos y también resultó mejor en cuanto a sabor. Aunque en la tabla se puede concluir que la harina Chokis tiene un punto más que la Betty Crocker, personalmente recomendaría esta última, ya que yo prefiero un empaque no tan atractivo, pero que tengan un mejor sabor y sean más esponjosos. Además, prefiero pagar unos pesos más por una harina que sé que tiene menor contenido energético y menos sodio para mi salud. Pero como ya les he comentado, esas opiniones son subjetivas. Cada quien elige el producto que va más acorde con sus gustos y necesidades. Déjenme saber en comentarios cuál prefieren ustedes. ¿Ya las probaron? ¡Hey! No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa, considera suscribirte. Y si quieres, regálame un like. Muchas gracias por su apoyo, de verdad. ¡Saludos!